Venezuela, un país repleto de promesas, recuerdos y sueños que muchos atesoran en lo más profundo de su ser. En estas fechas, que siempre abocaron la esperanza de reencontrarnos con la familia, ahora nos inundan de ansiedad, tristeza y desespero. Por dentro luchamos con la incertidumbre, mientras que por fuera nos vemos obligados a sonreír y a decir que todo está bien. Es un desafío emocional que muchos enfrentamos en silencio. Sin embargo, el amor por nuestra tierra y nuestros seres queridos nos impulsan a seguir adelante, anhelando tiempos mejores, tiempos mejores, tiempos mejores. Las fiestas navideñas ya empiezan a verse en toda Venezuela, pero traen este año consigo un sabor bastante agridulce. No solo porque muchos de nuestras familias están afuera, sino que también muchos venezolanos hoy en día tienen que tomar decisiones de si hacer las hallacas, comprar el niño Jesús, comprar los estrenos o poner el arbolito. Ese tipo de decisiones hoy en día se viven mucho en nuestro país. Y para descubrirlo estaremos haciendo varias entrevistas a muchos venezolanos para saber de su propia boca de cómo se sienten realmente los venezolanos en estas Navidades y qué piensan ellos sobre su propio país en este 2025. ¿Podrá este diciembre reunir a la familia una vez más o solamente serán recuerdos para todos nosotros? Así que prepárate para un viaje bastante emocionante y lleno de mucha incertidumbre de las Navidades en Venezuela. ¿Será que ocultan algo? Pues vamos a averiguarlo. Y bueno, qué más que comenzar este video que en el centro de Valencia, justamente en pleno centro casco histórico de la ciudad de Valencia. Estamos justamente en el Boulevard, el que te lleva directamente del metro de la estación de La Lara hasta la Plaza Bolívar, ahí justamente. Esto es una locura. Hoy jueves está 2, 3 de la tarde, ya esto está sumamente full, mucha gente vendiendo, mucha gente comprando y ya se siente obviamente este ambiente navideño. Y bueno, por aquí me encuentro con mi amigo Edgar. Señor Edgar, una pregunta como venezolano a venezolano. ¿Cómo siente usted estas próximas Navidades, sinceramente? Muy pobre. ¿Por qué? Cuéntenos un poco. Bueno, primero por la situación económica muy mala y no alcanza el dinero para comprar los artículos de las necesidades que uno tiene en el hogar, ¿entiendes? Y segundo, la situación política que estamos esperando un cambio que de verdad nos traiga prosperidad, pues, para todos los venezolanos. ¿Usted va a hacer las hallacas este año? No. ¿Por qué no va a hacer las hallacas este año? Porque no alcanza el dinero, lo que te estoy diciendo, no alcanza el dinero. ¿Se va a comprar ropa? No creo. Primero las necesidades en la casa y después veremos si alcanza para algo. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Gracias a usted. Fíjense que lo que yo puedo ver, sí hay gente, lo que pasa es que esta cámara expande un poco, pero sí hay gente. Ese señor siempre le pega a la gente, por eso me esquivé un poco. Bueno, por aquí me encuentro con Mariale. Señora Mariale, una pregunta muy sincera. ¿Cómo siente usted estas próximas Navidades? Bueno, la vemos nosotros venezolanos con mucha esperanza. Somos resilientes y estamos batallando y luchando con la situación, con muchas situaciones cambiarias que están afectando el bolsillo, pero sin embargo el venezolano lo veo con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, buscando sus cosas de Navidad, queriendo hacer su Navidad bonita. Ok. ¿Y usted ya hizo las hallacas o tiene pensado hacerlas, fabricarlas? Tengo pensado hacerlas próximamente, por favor de Dios. Ok. ¿Tiene algún familiar afuera o Sí. todos están aquí? No, tengo a mi hijo desde hace 9 años en Chile, que no he podido ver, con la esperanza de verlo. 9 años sin ver a su hijo. Sí. Wow. En Chile. Wow. No, estoy sin palabras. De verdad que estoy sin palabras. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, igual celebran la Navidad y por videollamada celebramos la Navidad unidos, por videollamada. Bueno, gracias. Mire, para pasarlos un poquito por aquí, por el tema del Boulevard, mira, hay demasiada gente
y hay muchísimo comercio, tanto formal como informal, o sea, tiendas y afuera buhoneros, o sea, pero hay muchísima gente emprendiendo, trabajando, dándole a la trabajación, a la trabajadera. Yo sé que no se dice trabajación, solamente se lo digo como para echarles broma a ustedes siempre, porque siempre van rapidito y me critican. Mira, si no se dice, corrige esto, corrige lo otro, siempre. Entonces, a veces lo hago como adrede, porque ustedes, o no todos, hay unos que otros que parecieran que estuvieran enamorados, que viven escribiéndome al privado y me corrigen. Julio, está excelente tu contenido, está bello tu contenido, está espectacular, me encanta, te sigo, pero te voy a poner una crítica constructiva. Mira, no existe crítica constructiva, crítica es crítica, no existe crítica constructiva. Y viene y me lanza esa metralleta de que puedes cambiar este tipo de palabras, puedes cambiar este tipo. O sea, quieren cambiar mi forma de hablar y eso no lo van a lograr, porque yo soy yo y listo, puntos. Ok, por aquí tengo el gusto con Adrianis. ¿Cómo sientes tú que están estas próximas Navidades? Bueno, yo siento que estas próximas Navidades están feliz y a la vez triste, ya que la familia no se encuentra toda unida, que digamos, ciertas personas la economía la tienen ruda, pero sobre todo con vida y salud. ¿Cómo sientes tú que está actualmente Venezuela según tu opinión? Bueno, según mi opinión, yo creo que ni bien ni mal. Ok. Porque la gente así como disfruta, también tiene sus momentos malos, no hay que negarlo, Ok. pero sobre todo con mucha felicidad. Es correcto, y creo que eso es lo que nos ha identificado a todos los venezolanos, que a pesar de las vicisitudes o problemas, siempre estamos sonriendo. Exactamente. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, me encontré por aquí un amigo, me encuentro con... John Smith, mi hermano, bendiciones, saludos. Mira, John, una pregunta que les estoy haciendo a todos los venezolanos. Claro, mi hermano. ¿Cómo sientes tú personalmente? ¿Cómo sientes que se aproximan estas Navidades para ti, para tu familia? O sea, ¿cómo las sientes sinceramente? No, para mi hermano está frío, mi hermano, está muy grave la situación aquí en Venezuela, mi hermano, eso está grave. Pero ¿Cómo bueno, grave? ¿Grave cómo? Cuéntame. mira, pero bien en salud, porque eso sí, mi hermano, estamos excelentes en salud y bueno, todo bien. Ok, y a nivel, ustedes van hacia Ayaca, compraron estrenos. todo Sí, esto. claro, mi hermano, ahí sí estamos finos, oíste. Bello. Claro, pero en economía, mi hermano, ahí sí estamos fríos, mi Estamos hermano, graves. en el piso. Y tú trabajas todos los días Sí, hermano. y no haces lo suficiente como Sí, para estar hermano. tranquilo. Exactamente, tienes razón. Bueno, familia, así mismo respondió el señor John Smith, así que Bueno, mi bendiciones. hermano, saludos. Getting sick of playing alone. All of these mind games is keeping me up at night. But you're not losing sleep, and am I being crazy, or is there somebody else? I'm getting good at reading your lies. If you don't like me, I don't understand. When I say Hay bastantes personas con puesticos en la calle vendiendo. Se siente un ambiente navideño, le voy a ser sincero. Cuando tú le preguntas a las personas literalmente que cómo se sienten, las personas siempre se frenan un poco, prefieren no responder. Es bastante raro, en el sentido de que se sienten como tristes, como mal, pero a la vez tratan de olvidarlo, y son las fiestas de diciembre lo que se está acercando, y vamos a olvidar todos los problemas, todo, y vamos a ser felices. No, bien, cool, vamos a hacer las hallacas, vamos a ver cómo hacemos. Pero sí, dentro de su corazón está esa tristeza. Se los digo porque ya me lo han dicho fuera de cámara. Y bueno, por aquí me encuentro con mi amiga Carelis. Una pregunta, ¿cómo te sientes o cómo sientes tú estas próximas Navidades? Bueno, la verdad, ya se perdió un poco la tradición, entonces ya da igual, pues. ¿Ok? ¿Por qué ese igual o no te sientes así tan emocionada? Cuéntanos. No sé, a medida de que ya uno va creciendo, ya se pierde eso, digámoslo así. Ok, no tienes familia, hijos, Sí, tengo un hijo y por eso estoy como un poquito animándome para él, pues. o es por tu bebé. Claro. Ok, y por aquí el caballero, cuéntame un poco, ¿cuál es tu nombre? Me llamo George y pueden buscarme como Haciendo Latir Corazones. Ok, ¿cómo te sientes tú, hermano, con estas próximas Navidades? ¿Cómo las sientes tú?
Oye, mira, se siente como un poco triste. Ok, ¿por qué? Porque tenemos familiares que están fuera, uno quisiera que estén aquí con nosotros. Tenemos familiares que uno en navidades anteriores gozó, tripió, lanzó cohetes y ahora ya no están, y entonces se siente como una cosa triste por eso. Claro. Pero para adelante porque la vida sigue. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Y bueno, me encuentro por aquí con la señora. Cuénteme cómo se siente usted o cómo siente usted estas próximas navidades. Bueno, personalmente yo la siento un poco floja, un poco triste porque tengo a mi hija afuera y mi nieto y ella va a estar pasando un poquito sola. Ok, ¿usted la está pasando sola porque sus familiares o sus más allegados están fuera? Exactamente. Y aparte de eso, ¿cómo se siente usted como tal? Bueno, un poco desanimada, o sea, un poco, no se siente así como, sí, desanimado, esa es la palabra. Ok, ¿y cómo siente o cómo describiría usted Venezuela hoy en día? Su país es hermoso, porque nuestro país es bellísimo, pero ¿cómo usted lo describiría hoy? No sé, que es una especie de suerte. Es una Con cosa, 2 palabras. Con 2 palabras. No sé cómo decirte, porque yo acabo de regresar a España de visitar a mi hija. Ok. Y he estado allá, y todo correcto, todo perfecto, pero me quiero venir. O sea, cuando estoy allá, quiero venirme, pero entonces veo que las cosas aquí son difíciles, pero igualito uno sale, no sé, para adelante, uno está ahí, no sé cómo explicarte. Nada como Venezuela, Exacto. de verdad que sí. Sí. Bueno. Y tú lo extrañas, tú estás allá y sabes que no hay esa conexión y te sientes como que estás, no sé, y cuando llegas aquí, aunque haya caos, haya todo, pero tú te sientes que es parte, que tú perteneces a este lugar. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Dale pues, chaito. Bueno, por aquí tengo el gusto con Juliet. Juliet. ¿Cómo sientes tú estas próximas navidades, sinceramente? Para mí triste, ¿Por qué? porque hace un mes perdí a mi mamá. Por eso te dije, me preguntas y... Pero para mí son tristes, son navidades tristes. ¿Y tiene algún familiar? ¿La va a pasar con familiares? Aparte de esta situación tan fuerte que le ocurrió. Sí, claro, con mi papá, mis hijos y mis hermanos. Ah, tiene más hijos aparte. Tengo 3 hijos y mi papá tiene 2. O sea, tengo 2 hermanos por parte de matrimonio, papá y mamá. Ok. ¿Y cómo siente usted, puede describir con pocas palabras, cómo está Venezuela actualmente? ¿Cómo la siente usted? Bueno, yo la veo normal, pero con tantos problemas que hay, no te sabría describir como tal. Ok, muchísimas gracias. A la orden. Mira, aquí decidí entrar a Mercacenter. Vamos a ver cómo está este centro comercial, que es muy bonito. Queda justamente en pleno centro casco histórico de la ciudad de Valencia. Está muy activo. Veo todas las piernas abiertas. Imagínense, yo pensando en piernas abiertas. Veo las tiendas abiertas. Miren. Pero vamos a hacer unas preguntitas por acá referente al tema que estamos tocando. Y bueno, me encuentro por aquí con mi amiga Grisbel. Crisbel, una pregunta. ¿Cómo sientes tú estas próximas navidades, sinceramente respondiendo? Bueno, como se ve, como se está moviendo, algo fuerte, pero bueno, hay que seguir manteniendo la esperanza de que todo va a cambiar para mejor. ¿Vas a hacer las hallacas este próximo diciembre o no? Sí, claro. Tradición. Tradición es tradición y no se puede perder. Ok. ¿Tu familia se encuentra unida o hay muchas familiares fuera? Hay varios fuera del país. ¿Y cómo te sientes con eso? Bueno, siempre en esta fecha pega. Ok, gracias, amor. A la orden. Bueno, me encuentro por aquí con mi amiga Joelis. Joely, una pregunta. ¿Cómo sientes tú que están estas próximas navidades? Respóndeme sinceramente. Bueno, realmente un poco fuerte, pero no hay que perder las esperanzas de seguir adelante. Fuerte, ¿cómo? Especifícame un poco. La economía, las cosas de los precios, el dólar, todo influye. O sea, estás como abarrotada de tantas cosas juntas que nos suceden a nosotros los venezolanos. Sí, exactamente. Y a nivel familiar, ¿van a hacer hallacas, se van a reunir? ¿Tu familia está acá en Venezuela? Cuéntanos un poco de ese tema. Unos están fuera del país y los otros sí están acá. Y bueno, sobre las hallacas es una tradición y no podemos perder eso. ¿Te sientes feliz con estas próximas navidades o cómo la sientes tú de corazón? Feliz porque estamos en familia, lo que estamos juntos, y triste por lo que no están.
Ok, muchísimas gracias. A ti. Es más, como le digo, familia, mucha gente de verdad está muy feliz. Y es como yo les digo, de verdad que hay gente que, a pesar de las vicisitudes y problemas que podamos estar teniendo muchas personas acá en Venezuela, los venezolanos y la esencia del venezolano es inquebrantable. Podemos estar incluso pasando por cosas muy fuertes y basta solo un día festivo en Venezuela y más los diciembre que nos recuerdan y nos llenan de nostalgia, nos recuerdan familia. A pesar de que no estén, tratamos al 100% de que lo celebremos en memoria de ellos, de los que no están, si ya partieron, o disfrutarlo al 100% por los que no están fuera del país. Pero nosotros disfrutamos al 100% y el calor venezolano, que los digan ustedes en los comentarios extranjeros, los venezolanos, todo el que conoce un venezolano lo hace su mejor amigo. A ver, y para lo que me preguntan referente a la inseguridad, miren, yo siempre ando por aquí por todo esto, siempre ando tranquilo, no hay inseguridad o no la siento como tal. Me siento sumamente tranquilo. O sea, como les digo, en donde yo me sentía miedoso o con nervios siempre, porque me vacilé demasiados robos así, fue en Colombia. En Colombia, o sea, a cada 2 cuadras yo me vi en peligro, literalmente. O sea, yo tenía años que no me metía el teléfono y las cosas dentro del boxer y por allá lo tuve que hacer. Pero fíjense que aquí hemos recorrido más de 14 estados en mi país y mire, yo saco la cámara, saco las cosas, micrófono y siempre ando sumamente tranquilo con este tema. Por aquí de verdad que mire, estoy en pleno centro de la avenida Lara y no se siente inseguridad en lo absoluto. Mucha gente está trabajando, pendiente de lo suyo, pendiente de trabajar y más nada. Fíjense que nunca había entrado a este centro comercial. Está bastante bonito, fíjense. Ya se lo grabo por aquí. Nunca había entrado, se lo juro. Tiene feria de comida, tiene tiendas de uñas. Está bien bonito. Este es el centro comercial que está justamente en el bulevar. Subiendo en el bulevar, a mano izquierda, está justamente este centro comercial. Está bastante bonito. Chica, una pregunta. ¿Cómo se llama este centro comercial? Boulevard Plaza. Boulevard Plaza se llama este centro comercial. Está bien bonito, fíjense, tiene hasta su aire acondicionado. Lo que sí me di cuenta es que todos los locales son de gastronomía, casi lo que a mí no me gusta. ¿Será que grabamos un video próximamente en este centro comercial? Que nadie ha grabado la gastronomía de este lugar y nadie sabe que existe tantos locales de gastronomía acá. Oye, creo que quedaría espectacular. Déjame saber en los comentarios si quieres un video de gastronomía de este centro comercial pequeñito. Fíjense que este video se hace para oír a los venezolanos. No es un video con tanta producción, no es un video, sino un video orgánico, un video al natural, un video de oír a las personas cómo se sienten actualmente en Venezuela y cómo sienten estas próximas navidades. Y bueno, ahí tienen sus opiniones. Déjenme saber tu opinión, cómo te sientes estas próximas navidades en Venezuela. Así que familia, como yo siempre te digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura, negocio, no lo sé. Se despide tu servidor que hoy, wow, tuvo varias respuestas que a veces me arrepentí de hacer las preguntas. Hay gente que la está pasando fuerte. Así que, como yo siempre te digo familia, guaya, y gracias por tanto amor y apoyo que le han dado al canal.